Amados hermanos, amigos, todas las personas que nos escuchan a través de este medio, paz a vosotros. Que todos seamos bienvenidos en el nombre del Señor a esta reflexión más que cada día el Señor nos permite para que nos alimentemos constantemente. Y bajo este eslogan general, los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús en esta séptima semana, el primer gran viaje misionero de Pablo a Chipre y a Galicia. El tema de hoy es Derbe y el viaje de regreso, cómo se fortalecen las iglesias. Pero antes de continuar, quiero pedirle que vengamos de rodillas y que le pidamos al Creador que sea Él el que a través de su Espíritu nos guíe. Si usted no lo puede hacer de rodillas en la manera en la que usted puede, unamos nuestra mente y nuestro corazón y oremos. Padre Celestial, estamos aquí, mi Dios, delante de ti, reconociendo tu presencia, mi Dios, agradeciendo que estás aquí con nosotros, agradeciendo que nos has tomado, mi Dios, y que nos mantienes abrazados, protegidos y cuidados. Mi Dios, en toda circunstancia, en toda situación que nosotros vivimos, tenemos la esperanza de que estás con nosotros y que tú tienes soluciones para todas las situaciones vividas, mi Dios. Gracias. Gracias porque tú eso también lo estás afirmando con tu palabra. Perdónanos, porque muchas veces vemos las dificultades como un obstáculo, como un problema, y no las vemos como una forma de poder crecer y fortalecernos. Pero tú eres perfecto, mi Dios, y tú sabes qué es lo que necesitamos. Y por eso confiadamente venimos en ti y nos depositamos diciéndote que hagas tu voluntad en todo tiempo, en todo momento para con nuestra vida. Y que seas tú que tomes el control de todo. Y que a nosotros simplemente nos abras los ojos espirituales para actuar inteligentemente, para ser más sabios y para poder ver aquello que a lo mejor no hemos visto hasta hoy. Guíanos y que este mensaje de tu palabra sea uno más para alimentarnos, para crecer, para visualizar cosas diferentes. Todo esto, mi Dios, depositado en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, para este tema, Derbe y el viaje de regreso, cómo se fortalecen las iglesias, el texto base está en Hechos, capítulo 14, versículo 21 al 28. Y dice lo siguiente: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyendo ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Vemos dos grandes comisiones que tiene asignada la iglesia: la predicación del evangelio y la formación de discípulos para el fortalecimiento de la iglesia. Lastimosamente, de forma general, hay mucho descuido en estas tareas, en esta misión designada. Y no se está cumpliendo aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos como su pueblo. Vemos a Pablo en un viaje misionero con aquellos que le acompañaban. Derbe era una ciudad en el distrito de
Licaonia, en la provincia romana de Galacia, en la ciudad central del sur, en la parte central del sur de Asia Menor. Y está ubicado en la ruta principal que conecta Iconio y Laranda. Queda a unos 48 kilómetros de Listra. Pablo y Bernabé huyen a Derbe y a Listra en ese primer viaje misionero, cuando los oficiales de la ciudad de Iconio planearon apedrearlos. Vimos ayer cómo ellos recorren este camino y cómo en medio de las dificultades enfrentan con valentía cada uno de los obstáculos. El hermano Edwin Balseca nos explicaba muy bonito el mensaje y nos hace observar en ese relato cómo las dificultades se vuelven un espacio para fortalecerse. Y que nosotros también tenemos que visualizarlo de la misma manera. Hay muchos problemas que vienen en el camino. Pero debemos entender que para todo problema hay una solución. ¿Dónde estamos buscando la solución? ¿Cómo estamos creyendo en la palabra de Dios? Eso es lo importante. Pablo va y anuncia el evangelio. Y por andar predicando el evangelio es apedreado, a punto de matarlo, perseguido constantemente. Pero ellos no están perdiendo el ánimo, sino más bien están animando a los demás, exhortándoles a que permanezcan en esta fe. Y les dice que es necesario pasar tribulaciones. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué estamos pensando en algo que se tiene que pasar sí o sí? Porque somos atletas en este camino espiritual. Y el atleta se fortalece venciendo los obstáculos. Pablo y sus compañeros se dedicaron a anunciar el mensaje a pesar de todo, de todos los obstáculos, de todas las limitantes, de toda la oposición que tenían. Pero ellos no se limitaron solo a dar un mensaje y ya, y se fueron, sino que también a hacer discípulos. Estamos hablando de atención por un largo tiempo a aquellos que recibían el mensaje del evangelio. Y esa es la gran comisión de amor que Dios nos está asignando a nosotros: ir y hacer discípulos. Porque si se va y se evangeliza únicamente, y aquel abre su corazón, un corazón sincero delante de Dios, pero se descuida el discipulado, el apoyo, el seguimiento a aquellos que han abierto su corazón a Cristo, entonces estamos descuidando la comisión que se nos ha asignado. Aquellos que tienen un encuentro con Jesús están conociéndole de momento, pero es necesario que le conozcan a profundidad. Él dice que los suyos escuchan su voz y le siguen. Pero ¿dónde está esa voz de Jesús? Pues sabemos que está en la Biblia, en las Escrituras. Aquellos necesitan conocer la voz de Jesús. Porque hay voces falsas. El mismo Cristo nos dijo que iban a venir otros Cristos mentirosos haciéndose pasar por Él. No debemos descuidar esta obra porque hay una acción contraria del enemigo que no debemos olvidar también, que está haciendo oposición. Y estas personas necesitan acompañamiento permanente, guía. Y cuando ya entendemos algo, nosotros debemos transmitir eso que hemos entendido, esto que el Señor nos ha regalado, pero no es solo para nosotros. No podemos ser egoístas. Tenemos que aprender a compartirlo. Por eso es importante el acompañamiento permanente. Y cuando estos vienen y ya son parte del pueblo de Dios, debemos entender que son bebés recién nacidos.
Y cómo es el crecimiento de un bebé, necesita que se le alimente, necesita que se le apoye, necesita que se le ayude a enseñar a caminar, a hablar. Muchas veces tenemos hermanos nuevos en la iglesia y cuando se comportan de forma equivocada en cualquier situación, los criticamos. ¿No será que más bien ahí se está viendo la debilidad de nuestro apoyo? ¿No será que allí más bien el Señor nos está mostrando que no estamos haciendo la obra que nos corresponde? Necesitamos darles la mano y ayudarles para que puedan valerse por sí mismos en algún momento. Y cuando ya se valen por sí mismos, ellos también puedan llevar ese mismo apoyo que han recibido a aquellos que van a continuar llegando. Porque esa es la obra. Esa es la acción de ser iglesia. Que el Espíritu Santo realmente se multiplique en los corazones de cada uno de los que estamos allí y podamos ser guías los unos de los otros. Vemos a Pablo, a Bernabé, que están recorriendo una zona donde están corriendo mucho peligro. Y aunque en el ministerio en Derbe, él no dice que fue tratado de forma violenta, sino más bien fue la iglesia que recibió ese mensaje con mucha más aceptación, pero ellos volvieron a Listra, en la ciudad en la que casi pierde la vida el mismo Pablo. Después se dirigieron a Iconio, donde los judíos, los gentiles y sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Después se dirigieron a Antioquía, donde los judíos se opusieron tan violentamente a Pablo y a sus compañeros. Pues las dificultades realmente no fueron un obstáculo para detener el ministerio de Dios. Ahora, usted y yo, ¿cuáles son las dificultades que estamos teniendo? ¿Cuáles son las barreras que estamos viendo? ¿Por qué no estamos haciendo la acción? Muchas veces nos creemos maduros. Y por más maduros que pensemos que somos, incluso aquellos que de verdad están maduros corren el riesgo de desanimarse. Ni hablar si es que nosotros solo nos creemos maduros, pero no estamos en realidad accionando como verdaderos agentes de cambio en este ministerio maravilloso de salvación y de vida eterna, como instrumentos del Dios eterno. Y es importante que nosotros también podamos ayudar a otros y podamos accionar bien para que así animemos a nuestros líderes, aquellos que nos dirigen, pastores, ancianos, cada uno de los líderes de la iglesia. Cobran ánimo cuando nos ven a nosotros fortalecidos, cuando les agradecemos todo el apoyo que nos han dado. Y cuando nos ven a nosotros apoyando a otros, eso les da mucho ánimo, mucha alegría, mucha satisfacción de saber que a pesar de las dificultades que ellos han recorrido, la acción se hace. Y eso también nos hace crecer a nosotros. Así de maravilloso es nuestro Dios. Esto es un dar, ganar, ganar. Pablo exhortó a los discípulos para que permanecieran en esa fe. Esa misma exhortación viene para con nosotros. Aunque puede ser que en aquel momento alguno haya visto que las cosas estaban cuesta arriba, Pablo le dice, anímese, fortalezca su fe, su devoción a Jesús. No importa si están siendo reprimidos con mucha hostilidad, porque eso pasaba en aquel momento. Hoy, muchos vienen a Jesús y creen que al llegar se acabaron los problemas. Va a ser rico económicamente, va a estar siempre sano,
siempre va a ser feliz, todos le van a querer. Pero la realidad es que no es así. Hay ciertas situaciones donde habla de la palabra y va a recibir oposición. La verdad no es aceptada por todos. Hay afrentas donde aquellos quieren decirle qué haga usted y qué no haga. Muchos le dicen, no importa si usted cree en esto o cree en aquello, lo importante es que hay solo Dios. Y ya, y se lo reclaman y se lo gritan, aunque usted esté diciendo que existe una verdad escrita en la Biblia. Pero eso no nos puede detener. Nosotros debemos continuar haciendo el ministerio que se nos ha asignado, viviendo en ese ministerio. Debemos quitar las dudas del camino y escuchar esta exhortación que Pablo les hizo a aquellos en aquel momento. Porque a pesar de las tribulaciones, que hay muchas tribulaciones, les dijo, es necesario que las vivamos. Y cuando decimos que algo es necesario, estamos hablando de que se debe vivir, se debe pasar. Es necesario que el atleta entrene para poder ser fuerte. Es necesario que el cristiano viva tribulaciones para que así se fortalezca, crezca en fe, en esperanza, en todas esas cosas que como creyentes le pedimos a Dios en paciencia, en armonía, en gozo. Pero como nuestro Dios es maravilloso, no nos deja solos. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, ancianos que representan a nuestro Dios, a Cristo. Creyentes maduros, piadosos, que están en capacidad de ejercer ese liderazgo espiritual en cada iglesia local. Hoy también hay muchos. Hay ancianos en las iglesias. Y así como en aquel momento, ellos quedaron a cargo, también aquellos que están a cargo en ese ministerio, en nuestra localidad, sirven de apoyo. Debemos aprender a confiar también en aquellos que nos dan una mano, un consejo, en ese liderazgo espiritual que Dios ha puesto en ellos. Y que tenemos varias perspectivas en este mensaje. Pero debemos entender que ser parte del pueblo de Dios, tener este ministerio asignado, realmente es una bendición, es un privilegio grande. Cuando Pablo y Bernabé ya habían asignado los ancianos para que estuvieran a cargo, ellos regresaron, ellos continuaron su camino. Y dice que pasaron por algunas ciudades donde predicaron la palabra, incluso en Perge, ¿verdad? Pero continuaron, porque iban para Atalia. Y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Salieron de allá y luego iban de regreso. Pero en el camino están visitando las iglesias porque no están descuidando aquella semillita que fue sembrada, sino que están permanentemente cuidándola. Este es un ministerio grande que Dios realmente nos ha asignado como iglesia. Y cuando llegaron a Antioquía, se reunieron con la iglesia y contaban todas las cosas hermosas que Dios había hecho con ellos y cómo abrió la puerta de la fe a los gentiles. Y ahí se quedaron mucho tiempo. Pero en ese tiempo, desde que ellos salieron hasta que regresaron,
en este viaje, entraron y cuentan todo lo que habían vivido. Las personas seguramente estaban atentos para saber cuál era el resultado de aquel viaje que habían tenido. Pero ellos les cuentan las cosas maravillosas que Dios hizo con ellos, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pero si usted recuerda algunos detalles del viaje misionero, realmente hubieron cosas maravillosas de parte de Dios. La salvación del oficial romano en Chipre, la salvación de muchos judíos y gentiles en Antioquía, el milagro de sanidad del cojo de nacimiento en Listra, tantas otras cosas, pero también hubo grandes obstáculos durante este viaje. La oposición de ese falso profeta judío llamado Bar Jesús en Chipre, la oposición de los judíos en prácticamente todas las ciudades que visitaron, el regreso de Juan, el apedramiento de Pablo en Listra y tantas otras cosas más. Pero ellos no hablaron de cosas negativas. Ellos no dijeron eso. ¿Será que están ocultando la verdad referente a lo negativo? No es eso. Pero ellos consideran los obstáculos como oportunidades para ver el poder de Dios. Fue en esas tribulaciones donde Dios se manifestó de forma grandiosa. Él muestra lo poderoso que es. Y ahí es donde nosotros también tenemos que ver lo maravilloso que Dios. Todo lo que quiere hacer a nuestro alrededor. Entre más grande es el problema, más maravillosa es su manifestación. No nos podemos desanimar en los obstáculos. Veámoslo como las oportunidades que Dios nos está dando para experimentar su maravilloso poder. Si no, perdemos el rumbo. Y estaríamos viendo las oportunidades como problemas. Dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Confiemos plenamente que el Señor siempre está a nuestro lado y que en toda circunstancia de nuestra vida, tanto en momentos gratificantes como en tribulaciones, Él no nos deja, Él nos lleva de la mano. Y es ahí donde nos fortalece, nos guía, donde Él muestra lo hermoso que tiene para con nosotros. Dice Romanos 5, del 1 al 4, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué hermoso tener esperanza en medio de toda circunstancia. Por eso debemos dar gracias a Dios por todo, porque en esa prueba usted puede ver el poder, el cuidado, la protección, la guía de Dios, el abrazo de Jesús en su vida. Ahí nosotros lo podemos ver. Hermoso es no sentirnos solos, saber que estamos acompañados por ese Dios maravilloso que nos ha tomado, que nos cuida. Esto nos ayuda a permanecer fuertes, animados, sin ver todo aquello que sucede. Mostremos esa plena confianza en Dios. Él conoce nuestras angustias, nuestras aflicciones. Él sabe qué necesitamos y qué obstáculos estamos enfrentando. No podemos estar pensando que
que el otro quiere o no quiere escuchar el mensaje, porque no es obra nuestra, es obra de nuestro Dios. Y Él nunca regresa con una palabra vacía. Y debemos entender que todo lo que sufrimos, todo aquello que pasamos y que es por causa del Evangelio nos tiene que producir alegría, porque hace que crezcamos en una vida espiritual. Nos afecta, sí nos afecta, pero de forma positiva. Lo que nos produce es bueno, porque nos hace mejores, más fuertes. Primera de Corintios 15:58 nos da el consejo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros no estamos trabajando por nuestras acciones, sino por la obra de nuestro Creador. Así que consideremos que ese trabajo, esa obra, esa encomenda, eso que se nos ha sido encomendado, es una bendición grande, es un gran privilegio que lo tenemos a nuestro alcance y que no es para muchos. Esa comisión es donde nosotros ponemos al menos un granito de arena. Y ahí nos tenemos que sentir felices de lo que estamos haciendo. Tenemos ejemplo de aquellos hombres del ayer, de aquellas mujeres, del mismo Jesús. ¿Qué cosa nos hace falta? Nos ha mostrado todo. Así que mantengámonos siempre con el deseo de servir. No dejemos que nuestro pensamiento nos marque barreras, nos quite la buena voluntad, sino que levantémonos, accionemos como hombres y mujeres que llevan el ministerio de Cristo como un propósito permanente en su vida, con el anhelo de hacer aquello para lo que se nos ha tomado, como pueblo, para que seamos unidos todos como una sola iglesia, un solo cuerpo. Es muy importante ser servidores, imitar a Jesús en toda acción. Porque poner delante de Él un corazón sincero nos da la oportunidad de desear también hacer lo que Él hizo. ¿Y qué hizo? Sirvió, enseñó con amor, con paciencia, con dedicación, con fortaleza. Así que este trabajo que se nos ha asignado en la obra, llevémoslo con ánimo, con alegría. Seamos fortaleza para aquellos que están a nuestro alrededor. No nos desanimemos en las tribulaciones. Depositémoslas delante de Dios. Y es seguro que Él va a llenar de alegría, de ánimo, de todo lo que necesitamos. Nuestra mente, nuestro corazón. Y esto nos va a continuar llevando sin desanimar. Veámonos como un solo cuerpo en la iglesia. Confiemos los unos con los otros y que así podamos hacer esa obra hermosa que nuestro Dios nos tiene asignados. Así que esforcémonos continuamente para crecer espiritualmente y así gozarnos en aquel día, vernos cara a cara delante de nuestro Dios, cuando sabemos que todos vamos a resucitar transformados y vamos a vivir para siempre con Cristo en aquel día. Que el Señor sea el que ponga bendición en su palabra. Gracias por el tiempo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, a todos los escuchas, amigos. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Paz a vosotros.